Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento y sinceramente, ha generado muchísima conversación entre los fans. Hablamos por supuesto de la vida personal de dos de nuestras estrellas favoritas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están súper enganchados a sus carreras, a sus proyectos, y por supuesto, a cualquier cosita que tenga que ver con ellos fuera de las cámaras. El título del vídeo de hoy, Kerem Bürsin pide a Hande Erçel dejar la Casa Rosa porque, ya nos da una pista de lo que vamos a desgranar. Y créanme, la historia detrás de esta petición es bastante intrigante y tiene varias capas que vamos a explorar juntos. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes y ustedes se mantienen al día de todo lo que pasa. Ahora, vamos a entrar de lleno en materia. La Casa Rosa, como muchos la conocen, se ha convertido en un símbolo, casi un personaje más, en la narrativa de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta casa, de un distintivo color rosa, no es solo una propiedad inmobiliaria, se ha convertido en un lienzo donde se han proyectado sueños, recuerdos y, aparentemente, ahora también ciertas tensiones o decisiones importantes. La pregunta clave que nos hacemos es, ¿por qué Kerem le habría pedido a Hande que dejara este lugar? Y más importante aún, ¿qué significa esto para su relación y para su futuro? Para entender completamente la situación, debemos retroceder un poco y recordar el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie Senkal Kapm. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que traspasó las fronteras de la ficción y capturó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La serie no solo los catapultó a nuevas alturas de popularidad, sino que también, como suele suceder en estos casos, alimentó los rumores y las esperanzas de que su romance en pantalla pudiera convertirse en una realidad fuera de ella. Y para alegría de muchos, así fue. Su relación se hizo pública y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. La Casa Rosa, que a menudo se mostraba en las redes sociales o se mencionaba en las conversaciones sobre ellos, se asoció fuertemente con su vida en común. Se decía que era un espacio donde compartían momentos íntimos, celebraban logros y construían su relación. Por eso, cuando surgen noticias sobre una posible petición de Kerem a Hande para dejarla, la sorpresa y la curiosidad son inevitables. Vamos a analizar las posibles razones que podrían haber llevado a Kerem a hacer tal petición. En primer lugar, debemos considerar la privacidad. Si bien ambos son figuras públicas y están acostumbrados a un cierto nivel de escrutinio, la vida privada es sagrada. La Casa Rosa, al ser un lugar tan asociado con su relación, podría haber generado una atención mediática constante. Quizás Kerem, en un momento dado, sintió que la casa se había convertido en un foco de atención excesivo, dificultando su capacidad para disfrutar de momentos privados y auténticos lejos de los flashes y los rumores. Podría haber sentido la necesidad de un nuevo comienzo, de un espacio donde puedan construir recuerdos sin la sombra de la constante vigilancia pública. Otra posibilidad es que la petición esté relacionada con cambios en sus vidas personales o profesionales. Ambos son actores con carreras muy dinámicas. Sus proyectos a menudo implican viajes, mudanzas temporales o incluso cambios de residencia para filmaciones. Quizás la logística de mantener una casa tan emblemática, o el hecho de que uno de ellos pudiera estar ausente por largos periodos, hizo que la casa dejara de ser el espacio ideal para ambos. Podría ser que uno de ellos o ambos estén considerando un cambio de ciudad, país, o simplemente un estilo de vida diferente que no encaje con la Casa Rosa. Por ejemplo, si Kerem estuviera planeando una mudanza a otro país para un proyecto importante, o si Hande decidiera priorizar un retiro más tranquilo, la Casa Rosa podría dejar de ser práctica o deseable. También debemos contemplar la posibilidad de que la petición se enmarque dentro de una evolución natural de la relación. Las relaciones, incluso las más sólidas, pasan por diferentes etapas. Lo que era perfecto en un momento dado, puede que ya no lo sea en otro. Quizás la Casa Rosa representa una fase específica de su relación, y ahora, al haber crecido juntos como individuos y como pareja, sienten la necesidad de un espacio que refleje esta nueva etapa. Podría ser que busquen un lugar más grande, más pequeño, con un
a ubicación diferente o simplemente algo que se sienta más ellos en el presente. El término dejar la casa rosa podría simbolizar un deseo de dejar atrás el pasado para abrazar un futuro con nuevas experiencias y un nuevo hogar que construyan juntos desde cero. Es fundamental recordar que hasta que ellos mismos lo confirmen o desmientan oficialmente, todo esto son especulaciones basadas en el análisis de la situación y en lo que suele ocurrir con las parejas de alto perfil. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo dan forma a narrativas que no siempre se alinean con la realidad. La casa rosa, con su color distintivo, se prestaba a ser un símbolo de su idílica relación, y cuando este símbolo parece estar en peligro, la especulación se dispara. Podríamos pensar también en las dinámicas internas de la pareja. A veces en una relación, uno de los miembros tiene una visión diferente de lo que necesitan en términos de hogar o espacio vital. Si la casa rosa pertenece a uno de ellos de forma más exclusiva, o si ha sido un espacio más asociado con la vida de uno que del otro, podría haber habido discusiones o un deseo de unificar su concepto de hogar. Quizás Kerem sintió que era necesario un espacio que ambos sintieran como propio al 100%, sin legados o asociaciones previas tan fuertes. Es importante destacar que una petición de este tipo no necesariamente indica un problema grave en la relación. A veces estos son simplemente pasos lógicos que las parejas toman a medida que sus vidas evolucionan. Piénsenlo, cuando una pareja se muda junta por primera vez, o cuando deciden dar un paso más serio, es común que busquen un nuevo hogar que refleje su nueva realidad. La casa rosa en este contexto podría ser vista como un capítulo que se cierra para dar paso a otro. Sin embargo, no podemos ignorar que el título mismo sugiere un elemento de conflicto o sorpresa. Pide a Anne de Ercel dejar la casa rosa porque implica que hay una razón, quizás una razón que no es obvia a simple vista, y que podría ser de interés para el público. Quizás la petición vino acompañada de una explicación que ha generado debate. Podría ser que Kerem haya expresado un deseo de vender la casa, de mudarse a un lugar más discreto, o de invertir en una nueva propiedad que se ajuste mejor a sus planes a largo plazo. Y la decisión de Anne al respecto es, obviamente, un factor clave. Los fans, al estar tan invertidos emocionalmente en su relación, interpretan cada movimiento como una señal. Si la pareja se ve menos junta en las redes sociales, si uno publica algo ambiguo, o si hay rumores de problemas, todo se magnifica. En este caso, la idea de que uno pida al otro dejar un espacio tan emblemático podría ser interpretada como una señal de distancia, de cambio radical, o incluso de una crisis. Pero como digo, es crucial tener cautela con estas interpretaciones, ya que a menudo la realidad es mucho más sencilla y menos dramática de lo que los medios o las redes sociales nos quieren hacer creer. Por otro lado, también debemos considerar el impacto que esto podría tener en la imagen pública de la pareja. Kerem y Anne han construido una marca muy potente juntos. La casa rosa, en cierto modo, se convirtió en parte de esa narrativa de pareja ideal. Si hay un cambio significativo en su lugar de residencia, especialmente uno que se presenta como una petición, esto podría generar preguntas sobre la estabilidad de la relación o sobre los planes futuros. Los fans querrán saber qué significa esto para su futuro juntos. Hemos visto casos similares en el pasado con otras celebridades donde cambios en su vida residencial han sido interpretados como preludios de separaciones. Sin embargo, también hay innumerables ejemplos de parejas que han tomado decisiones importantes sobre su hogar como un paso adelante en su relación, buscando un espacio que se adapte mejor a sus nuevas circunstancias o metas. La clave está en el tono y la forma en que se comunican estas decisiones. Si la petición de Kerem a Anne fue comunicada con amor, respeto y con un objetivo común en mente, entonces podría ser un indicio de fortalecimiento, no de debilidad. Además, el porqué en el título es la gran incógnita. ¿Podría ser que la casa tenga algún tipo de carga emocional para Kerem? Quizás esté ligada a recuerdos de relaciones pasadas, o a experiencias que prefiere dejar atrás. O tal vez, y esto es puramente especulativo, la casa misma tiene algún defecto o problema que él considera que vale la pena evitar. Podría ser desde cuestiones prácticas como reparaciones costosas hasta algo más abstracto como una sensación de que el lugar ya no es propicio para su felicidad. Otro ángulo a considerar es la influencia de terceros. En el mundo de las celebridades a menudo hay agentes, managers, familiares o amigos que pueden influir en las decisiones. Podría ser que alguien cercano a Kerem le haya aconsejado buscar un cambio de residencia por alguna razón específica, ya sea profesional, personal o incluso financiera.
Es algo que nunca podemos descartar por completo en este tipo de dinámicas. En resumen, la petición de Kerem Bürsin a Hande Erçel de dejar la Casa Rosa es un tema que despierta muchísima curiosidad y especulación. Las razones podrían ser variadas, desde la necesidad de privacidad y un nuevo comienzo, hasta cambios en sus vidas profesionales y personales, o simplemente la evolución natural de su relación. Podría ser un deseo de unificar su concepto de hogar, o incluso influencias externas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la Casa Rosa ha jugado un papel simbólico importante en la narrativa pública de su relación. Y cualquier movimiento relacionado con ella seguramente generará interés. Es crucial recordar, una vez más, que debemos esperar a escuchar de ellos directamente para tener la información veraz. Las especulaciones son divertidas para el debate, pero la realidad puede ser mucho más simple o compleja de lo que imaginamos. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás de la enigmática petición de Kerem Bürsin a Hande Erçel respecto a la Casa Rosa, un tema que ha capturado la atención de muchos. Hemos repasado el contexto de su relación, la importancia simbólica de la casa y las diversas teorías que circulan, desde la búsqueda de privacidad hasta la evolución natural de la pareja. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayendo contenido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones detrás de esta petición? ¿Les sorprende esta noticia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber que les está gustando lo que hacemos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con quien creen que pueda estar interesado en esta historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.